En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, secretaria. Presidente, perdón, se ha recibido un oficio del jefe de gabinete del director de presupuesto con el que comunica que el director, señor Matías Acevedo, se encuentra preparando la exposición de mañana el informe de las finanzas públicas, razón por la cual no podrá participar en la sesión de hoy. Eso es lo único que hay. Muy bien, de acuerdo. Bueno, el tema de hoy está invitado él y el señor director de Junaep, don Jaime Toá. Le doy la bienvenida, está ya con nosotros y le agradezco su atención de venir a esta reunión de esta comisión. Como usted sabe, seguramente tenemos un tema que nos han planteado tanto desde la región, desde las regiones, sobre todo desde las regiones extremas, por el problema del pago de del bono o del beneficio de zona extrema, que se paga a las manipuladoras de alimentos y manipuladoras de alimentos, y ellas han planteado con bastantes cifras, con bastante detalle, que no están siendo, no se les está pagando entero. Llegaron la semana pasada unos cuadros, no sé si usted los habrá visto, o si no, secretaria, se los podríamos dar acá. Y queríamos saber en realidad qué es lo que ocurre, porque a pesar de que habíamos invitado al director de presupuesto que no puede venir, en el presupuesto del presupuesto del año pasado, el del presupuesto nacional del año pasado, estas cifras aparecen, las cifras que nos han dicho las manipuladoras, muestran que ese dinero está en el presupuesto, y nosotros queremos entonces pedirle a usted que nos entregue su visión sobre esta materia, si es tan importante, si usted es tan amable. Gracias, presidente. Justo saludarlo a usted y todos los integrantes de la comisión. No sé si le parece, tengo una pequeña presentación, se la paso. No, por cierto. Bueno, aquí voy en una presentación que hago un resumen de la historia de este bono. Primero decir que esto se inicia en el presupuesto del año 2018, donde se incluyen 514 millones de pesos que están principalmente destinados al pago de las manipuladoras que se desempeñan en la región de Magallanes y la Antártica chilena, y este bono se fija con un valor mensual equivalente a 100.000 pesos, que será pagado en forma mensual desde la entrada en vigencia de la licitación que comenzará el año 2018. Y este bono también se hace pago a los trabajadores que tienen contrato parcial. Y dice esa ley que en los años sucesivos se aplicará un bono similar para las licitaciones que se realicen en el territorio que la ley considere zonas extremas, cuyo valor no excederá al correspondiente a la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Y mediante una resolución de la Junta Nacional de Subsidio Escolar y Becas se regulará la forma y modalidad en que se efectuarán los correspondientes transferencias y se establecerán los requisitos además para el pago y transferencia de estos bonos que están señalados en la glosa. Como se implementó el año 2018, este bono se hizo a través de un convenio de transferencia de recursos con la empresa adjudicataria de la región de Magallanes y la Antártica chilena. Se combinó una transferencia de recursos que se aprueba mediante una resolución exenta. La empresa recibe mensualmente los montos y básicamente luego incorpora este bono en el pago mensual de los salarios de las trabajadoras. No tuvimos incidencia el año 2018, esto funcionó de manera normal y en promedio, porque hay pequeñas variaciones de trabajadoras, pero en promedio 422 trabajadoras de la región de Magallanes recibieron este bono tal cual se señaló en la ley. Para el año de la ley de presupuesto año 2019 se establece también una glosa que es para transferir a las empresas prestadoras de servicios de alimentos, justamente también con el fin de las trabajadoras que trabajan en establecimientos escolares y parvularias reciban un bono especial por desempeñarse en zonas extremas, y esto incluía las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, región de Aysén, Magallanes, de la Antártica y la provincia de Chiloé y Palena,
y la localidad de Cochamó. Y esa glosa del 2019 señalaba que el valor de este bono para cada zona extrema correspondiente a las trabajadoras con jornada completa será fijado por una resolución de la Junta de Auxilio Escolar y Becas con visación de la Dirección de Presupuesto. En cualquier caso, este bono no podría, igualmente que la ley anterior, superar el correspondiente a la región de Magallanes, en la Antártica chilena, que es el bono máximo, ¿verdad?, que fija el techo. Y además se pagará de forma mensual a todas las trabajadoras y además a aquellas que tienen contrato parcial, y todo esto se fijará mediante una resolución de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, y que siempre están visadas por la Dirección de Presupuestos. Al igual que en el 2018, no quiero repetir, se firmaron convenios con las 9 empresas que tienen trabajadoras, con las respectivas resoluciones. Las empresas mensualmente fueron recibiendo los fondos por parte de JUNAEP y fueron siendo transferidas a las trabajadoras respectivas. Nosotros mantuvimos contacto permanente con todas las dirigentes y no se registraron incidentes durante el año 2019, y en promedio 3.438 trabajadoras recibieron el pago de este bono de zona extrema. En la ley de presupuesto del año 2020, ¿verdad?, la ley vigente que está en curso, señala algo muy similar, que es para el bono, es para transferir a la empresa, ¿verdad?, prestadora de servicios, y mantiene las mismas condiciones que la ley anterior, que dice que se pagará de forma mensual a las trabajadoras, y además esta glosa se implementará mediante una resolución de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con visación de Dirección de Presupuesto, que regulará la forma y modalidad en que se efectuarán las correspondientes transferencias, y se establecerán los requisitos para efectuar el pago de bonos establecidos de esta glosa. Importante señalar que la glosa no establece el valor de los bonos, sino que establece un presupuesto disponible, establece de qué regiones o provincias o territorios especiales son las trabajadoras que van a ser beneficiadas por este bono, y señala que es mediante una resolución de la JUNAEP visada por la Dirección de Presupuesto donde establecerán las formas en que se transferirán estos bonos. Igualmente, durante el 2020 se firmaron los convenios con toda la empresa, y igual que los años anteriores, a través de una resolución y resolución exentas para cada convenio, la empresa mensualmente recibe los montos y incorporan estos bonos a los pagos que reciben por sus remuneraciones las trabajadoras, y de esta manera recibiendo, y la cantidad de trabajadoras que están recibiendo este año como promedio son 3.416 trabajadoras de manipuladoras de alimentos que reciben este bono durante el año 2020. ¿Cómo se calculó el valor del bono? Aquí es importante señalar que durante la discusión y durante el debate lo que se habló fue establecer un criterio de justicia que permitiese asimilar de una u otra forma, a través de algún mecanismo, a las manipuladoras de alimentos a un bono que estaban recibiendo los funcionarios públicos y sus maneras de cálculos. Entonces, aquí lo que se estableció fueron los montos para las trabajadoras manipuladoras de alimentos, que dice relación con los mismos porcentajes que se les aplican a los distintos funcionarios públicos, asumiendo que hay un bono potencial máximo. Luego se le aplica un porcentaje de ese bono máximo según la región en que la trabajadora se desempeñe. En este caso, el bono máximo era el que se había fijado inicialmente, y por eso la ley siempre decía que en ningún caso podrá acceder a este bono máximo, era el de la región de Magallanes y Antártica chilena. Aplicamos los mismos porcentajes que se aplican para los funcionarios públicos, y eso dio el bono mensual para las trabajadoras, como se ve en el cuadro: Arica, Parinacota 67.901, Tarapacá 67.901, en Aysén es 100.000 pesos, en Magallanes 100.000 pesos, Palena 100.000 pesos, Chiloé 46.160 pesos. Al lado además está de manera trimestral, que es como el que se usa para el cálculo de la fórmula, y además tenemos una comparación del bono trimestral que reciben las asistentes de la educación, y podemos ver que a ellas también se les calcula de la misma forma,
y reciben un bono que es inferior al que reciben las manipuladoras de alimentos, porque el bono máximo que tienen ellas es inferior al máximo de las manipuladoras de alimentos, que es de 100.000 pesos, y ese fue el criterio que se usó tanto para calcular el bono. El criterio que se usó era un criterio de justicia en relación a otros funcionarios públicos, por ende se tomó el mismo criterio y la misma forma de cálculo que se usa para los funcionarios públicos, y además se usó un referencial que fue el asistente de la educación, que se desempeña en los mismos establecimientos que las manipuladoras, y no obstante las manipuladoras están de todas formas recibiendo un bono levemente superior al del asistente de la educación. También se nos ha señalado, presidente, que aquí hay una disponibilidad presupuestaria, la cual se debiese ejecutar en un 100%, señalar que en todas aquellas glosas que nosotros recibimos como servicios que van destinadas a una nómina de personas, estudiantes, beneficiarios que reciben una beca, siempre lo que se ejecuta son los criterios y los criterios de focalización y de cálculo que son necesarios para satisfacer lo comprometido con las personas que son parte de esa nómina. Siempre puede haber algún remanente, lo hay en los programas de beca, lo hay en otros programas, que el techo no es un techo presupuestario en que se busca ejecutar el 100% del presupuesto, sino que el techo es satisfacer aquello que se comprometió o aquel derecho que tienen las personas que pertenecen a esa nómina. Y ese es el caso que se ha hecho ahora. Hay una nómina trabajadora, hay un monto disponible, hay una fórmula de cálculo, y aquí lo que se hace es satisfacer el compromiso con la nómina, y no es una glosa, a diferencia de otras en que lo que se busca es ejecutar el 100% del presupuesto que ha sido asignado, porque eso no se hace en ninguna glosa, como decía, que es por nómina de beneficiarios. Eso muy sintéticamente. Entonces, decir que el pago del bono zona extrema para las manipuladoras de alimentos se ha parametrizado a la forma de cálculo que reciben las asistentes de la educación, y sobre un monto máximo establecido de 100.000 pesos mensuales. Dichos montos fueron aprobados mediante resolución exenta de la JUNEP y además con visación de la Dirección de Presupuesto, creyendo nosotros que con esto se ha dado pleno cumplimiento al acuerdo, se ha cumplido el propósito de la existencia de esa glosa, que era hacer un acto de justicia entre las manipuladoras de alimentos y los funcionarios públicos que desarrollaban funciones similares, incluso teniendo ellos, al tener un máximo establecido de 100.000 pesos, un bono incluso superior al del asistente de la educación. No me quiero extender más, presidente, para escuchar sus preguntas y sus consultas que pueden establecer respecto a eso. Lo que sí quiero aclarar en torno a declaraciones que he escuchado, que aquí no hay bonos que no se estén pagando, no se están pagando bonos incompletos, no hay recortes presupuestarios, JUNEP no está ahorrando recursos para otros fines, la glosa se está ejecutando tal cual lo establece la ley, y las resoluciones visadas por DIPRES que regulan el funcionamiento de lo que se estableció en la glosa. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Senador Durana, ¿quiere usted decir algo? La verdad es que, si me permite... No, senador, cuando hagamos la consulta. Estamos viendo este tema, como estaba viendo junto con el senador Durana, no con los otros. Pero la verdad es que a lo que nosotros nos mostraron las manipuladoras y sus representantes era no solamente un monto de lo que estaban recibiendo, sino que también un monto de lo que estaba presupuestado para pagarles. Y la verdad es que por lo que ellos mostraban daba la impresión de que para una cantidad de 400, no recuerdo, eran 400 personas, ¿sí? Habían 4.000, o sea, había 4.000, había 400 millones, por lo tanto, algo así, no sé. El hecho es que alcanzaba exactamente para hacer 1.000 por manipuladora. Y no se percibe muy bien por qué, la verdad que yo no entiendo muy bien por qué entiendo lo que usted me dice. Hay una cantidad parecida para las asistentes de educación, también les rebajan, pero yo no entiendo por qué el bono de zonas extremas. Yo entiendo que la ley diga, como dicen muchas leyes en este mundo, no más de. Pero el no más de, si el dinero está entregado, ¿por qué no puede ser? ¿Por qué tiene que ser menos de? Y nadie está pidiendo que le paguen más que a las manipuladoras de alimentos de Magallanes, de Antártica Chilena. Pero si los recursos están asignados,
y la cantidad de gente que hay ahí es la cantidad que podría recibir perfectamente 100.000 pesos mensuales, estén recibiendo, ¿cuánto eran? 80 y tantos, o 70 y tantos, no recuerdo cuánto eran. Están recibiendo dos tercios de lo que reciben los demás. Ese es el gran punto. Yo no me meto, no pregunto por Cochamó y otros que parece que están más, y Palena, ¿no? Que están más perjudicados. Ese no es un tema de mi región. Pero en mi región la pregunta es si el dinero está y se asignó en la ley de presupuesto, ¿por qué no nos pagan los 100, pues? Esa es la pregunta. En realidad, no sé si Pilo que está de acuerdo conmigo, que esa fue la exigencia de las manipuladoras. Sí, sí, senador Urana. Gracias, presidente. Saludar a don Jaime Toá y también a don José y a los señores parlamentarios. Efectivamente, tal como ha hecho la relación el director de JUNAEP, esto es una solicitud que parte del año 2019 porque solamente se había logrado conseguir para las regiones del sur y se incorporan las regiones de Arica, Iquique y Antofagasta. Y siempre, obviamente, pensando en que el esfuerzo que se generaba en el Senado, en la discusión presupuestaria, era para lograr finalmente de que esta asignación de zonas extremas fuese, como lo dice el senador Insulza, equivalente a lo que se estaba entregando a las manipuladoras también de las regiones del sur. En ningún caso el punto se establece sobre otras regiones que ganan mucho menos de este bono de extrema, que alcancé a leer que eran 43.000, tomando en cuenta de que las regiones del norte de manera pareja estaban en los 67.000 y fracción. Mi consulta es, ¿quién fija el parámetro? ¿Lo fija DIPRES? ¿Lo fija JUNAEP? ¿Lo fija el Ministerio de Educación en relación a la fórmula de cálculo? ¿Por qué JUNAEP se tiene que homologar a los asistentes de la educación? Si la JUNAEP obviamente es un organismo que tiene que velar por las manipuladoras de alimentos y que tiene que velar justamente por la atención y el subsidio que se le entregue. Entonces, ¿por qué debemos necesariamente homologarnos a las asistentes de la educación que cumplen funciones distintas? Y que la bonificación de zonas extremas de las asistentes de la educación es un problema que tendrá que verse en una instancia distinta, no tiene por qué. Entonces, finalmente, ¿quién determina? ¿Lo determina JUNAEP, la fórmula de cálculo y los parámetros? ¿Lo determina la DIPRES, la forma de cálculo? ¿La determina el Ministerio de Educación? Porque el espíritu de la ley y lo de lo que finalmente nosotros votamos es que finalmente a los manipuladores de alimentos se les paguen los 100.000 pesos. Entonces, cuando lamentablemente baja al Ejecutivo y viene la disposición de ir buscando el reglamento para el pago, la verdad es que empiezan a salir formas de cálculo, parámetros, homologar situaciones que en justicia no es lo que se quiso votar, ni es lo que se les quiso entregar a las manipuladoras de alimentos. Entonces, desde esa perspectiva, yo solamente quiero plantear, ¿esto es una decisión de JUNAEP en el parámetro y en la forma de cálculo, o esta es una decisión de quién ministerio? ¿Quién fijó la forma de cálculo? ¿Quién fijó el parámetro? ¿Y cuáles son las razones que tuvieron para homologar esta situación que no es en justicia? Porque son instituciones distintas. JUNAEP tiene que velar por su gente, por su servicio y por sus manipuladoras de alimentos. Será otro ministerio que tendrá que velar el día de mañana por las asistentes de educación y tendrá que velar por la situación que puedan tener los profesores o los docentes. Por lo tanto, esa sería la consulta, señor presidente, de ver quién fija el parámetro, quién lo determina, la forma de cálculo y quién finalmente da la orden. Perdón. ¿Terminó, senador Durana? Ok. Se ofrece la palabra a los señores senadores si quieren alguno más hacer alguna pregunta, o le damos la palabra a don Jaime para que nos pueda responder esto. Sí, don Jaime, por favor. Perfecto. Senador Chaguán, perdón, quería decir algo, senador Chaguán. No, está bien, está bien.
Gracias, presidente. Respondo al señor Turano por su intermedio. Primero, decir que aquí la JUNAEV vela y ha velado por la situación de las trabajadoras. En primer lugar, lo que JUNAEV hace es velar por la calidad del servicio de alimentación que reciben los niños. Esa es nuestra misión y nuestra labor. Pero por supuesto siempre hemos velado porque las trabajadoras y trabajadores puedan tener las mejores condiciones, y hay una serie de medidas que se toman para que esto así ocurra. Y es así como en los últimos años, en las bases de licitación, primero se ha exigido a las empresas que paguen un bono manipuladora que consiste en el 50% de un salario mínimo a las trabajadoras. Además, pagan 3 bonos más que corresponden al 38% de un salario mínimo, y existen también otros bonos más de sala cuna y etcétera. Y a esto se ha sumado que en la fase de licitación JUNAEV ha puesto un puntaje técnico que en la práctica obliga a las empresas a optar por la modalidad de gratificación garantizada. Entonces aquí JUNAEV en los últimos tiempos ha velado por las mejores condiciones de las trabajadoras. JUNAEV ha conseguido que los salarios en los últimos años hayan pasado de ser trabajadores que eran temporeras, que recibían un sueldo mínimo 10 meses al año, a hoy día ser trabajadoras que están recibiendo cerca de los 550.000 pesos líquidos promedio, dependiendo de los contratos. Y estos son bonos que se fijan igual para todas las trabajadoras en todo Chile, y nosotros conseguimos que las empresas hayan mejorado estas condiciones, y así lo reconocen las propias dirigentes de las 7 federaciones con las cuales nosotros trabajamos, y tenemos una mesa donde se toman estos acuerdos. Otra cosa es una situación del bono zona extrema que se produjo en la discusión parlamentaria del presupuesto, y que el espíritu que tenía era justamente asimilar las condiciones que tiene el bono zona extrema. Esto no fue un bono manipuladora como el que tienen los contratos, no fue la modalidad de gratificación garantizada como el que tienen los contratos, sino era un bono que en el sentido de justicia fuese similar a lo que los trabajadores, a los funcionarios públicos recibían. Y los funcionarios públicos reciben este bono de manera diferenciada. El bono no es igual en todas las regiones del país para los funcionarios públicos que reciben este bono. Y ese es el espíritu que nosotros entendemos que tuvo esta noción. Por eso se llama bono zona extrema, no se llama bono manipuladora, no se llama bono 100.000 pesos, porque era un bono que buscaba asimilar esta situación. Y eso es lo que se hizo. Y para responder al senador Durana, aquí JUNAEV, en base a ese criterio y a ese espíritu, hace una propuesta que asimila los mismos porcentajes. Aquí no se inventaron porcentajes, son los mismos porcentajes. Un funcionario público de Magallanes recibe un bono zona extrema distinto a un funcionario público de Chiloé. Y eso mismo es lo que hicimos, y JUNAEV hace una propuesta, la Dirección de Presupuesto analiza la propuesta, visa esa propuesta, y eso es lo que se está ejecutando al día de hoy. Nosotros, si la ley hubiese establecido un bono de 100.000 pesos, eso es lo que JUNAEV hubiese acatado, y eso es lo que estaríamos pagando el día de hoy. Pero acá lo que se estableció un bono zona extrema que se buscaba generar las mismas condiciones que los funcionarios públicos. Y los funcionarios públicos no reciben bonos iguales en todas las partes del país. Hay regiones donde no se reciben, hay regiones donde se reciben porcentajes menores, y hay regiones donde se reciben el 100%. Los bonos que nosotros trabajamos y diseñados desde la JUNAEV, que no nacen como una iniciativa, digamos, de la legislación, sino que son iniciativas nuestras en los contratos que nosotros administramos, son iguales para todos los trabajadores en todo Chile, y son diversos, y son tan importantes para la JUNAEV que incluso corresponden al 65% del puntaje técnico que nosotros damos a las empresas que nos ofrecen. O sea, el 65% de lo que nosotros evaluamos de una oferta de una empresa que aspira a ser proveedora de la JUNAEV está dedicado a asegurar que las trabajadoras reciban gratificación garantizada, bono manipuladora mensual y 3 bonos más 3 veces al año. Eso es lo que, como hemos operado, y esa es la razón de por qué este bono es diferenciado, porque nosotros creemos que ese era el espíritu. Nosotros creemos que se asimila y hace justicia en darle condiciones a las trabajadoras equivalentes a la que tiene cualquier funcionario público de este país. Ofrece la palabra. Está con nosotros el secretario de la coordinadora de manipuladoras de alimentos. Si a usted le parece, le voy a dar la palabra a él, porque si nos quiere decir dar alguna opinión.
Don José Ortiz, por favor. Denle el micrófono, por favor, secretaria. Ahí se escucha. Sí. Ya. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los señores senadores por darnos la posibilidad de entregar una opinión. Un par de comentarios a las afirmaciones del director. A ver, aquí nosotros insistimos en que aquí se presupuestaron 4.039 millones en el 2019 y 4.144 millones en el 2020 para pagarle a las manipuladoras, para ser pagado a las manipuladoras. Ahora, el señor director le entrega a ustedes una información que no se ajusta a la realidad. El bono de zona extrema que reciben los asistentes de la educación en la región de Magallanes son de 115.564 pesos, y no la cifra que le entregó. La cifra que reciben las trabajadoras asistentes de la educación en Chiloé es superior también a 244.000 pesos, digamos. Entonces, la información que está entregando el director no tiene que ver con el propio decreto que está circulando para el pago del bono zona extrema primer trimestre del 2020 para los asistentes de la educación. Entonces ahí tenemos una incongruencia de la información que el director al parecer maneja con la que ha sido publicada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que es la que fija los valores trimestrales. Entonces ahí tenemos una primera cosa. Una segunda cosa es que esta plata no es que la haya generado JUNAE, esta fue una lucha de las manipuladoras de alimentos, una negociación que hicieron las manipuladoras de alimentos con la Dirección de Presupuesto, tanto el 2018 como el 2019. O sea, no es algo que haya propuesto JUNAE. Se llegó a los valores que se llegó porque se hizo el cálculo que con eso alcanzaba a pagar 100.000 pesos mensuales a cada manipuladora. Entonces, aquí lo que ha ocurrido, en ninguna parte de la resolución o la ley, la glosa presupuestaria de JUNAE, señala lo que el director señala de que ellos van a fijar los valores. Eso no está en la ley de presupuesto y la pueden revisar, digamos. ¿Ah? Nosotros le hicimos llegar al Senado, a la Comisión de Zona Extrema, el documento comuna por comuna de cuánto está recibiendo trimestralmente cada asistente de la educación, y que no tiene nada que ver con lo que aquí se está pagando, digamos. Por ejemplo, en Chiloé deberían recibir como 80.000 pesos, y aquí se le están pagando 46. Y nosotros queremos insistir en que el acuerdo con DIPRES fueron 100.000 pesos. Ese fue el acuerdo. Y ahí no estuvo ni JUNAE, no estuvo ni el Ministerio de Educación, fue directamente con DIPRES, porque los parlamentarios, los senadores y diputados se dieron cuenta que si los asistentes de la educación tenían este bono del año 2014, lo venían recibiendo, y las manipuladoras lo comenzaban a recibir a partir del año 2018, o sea, 4 años después, digamos. Entonces, yo le entrego estos elementos porque yo tengo la impresión que al director le han entregado una información incorrecta, y por tanto que la pueda revisar, porque creo que para poder conversar y poder llegar a algún tipo de solución, de acuerdo, es básico que tengamos los dos la misma información, digamos, podamos conversar sobre exactamente la misma información. Nosotros le decimos llegar a ustedes la documentación, la tenemos, digamos, tenemos los presupuestos del 2018, 19 y 20, digamos, donde hay súper claro si la función que se le entregó a JUNAE es la misma función que se le entregó a JUNAE para pagar el bono compensatorio de la gratificación garantizada. El mismo mandato dice exactamente lo mismo, los dos documentos. Y en el caso de la gratificación garantizada, lo que se ha hecho es dividir el total del dinero por la cantidad de manipuladoras que reciben el beneficio y tocan todas iguales. Eso quería aportar, y muchas gracias por el tiempo, señores senadores, señor Tomás. ¿Se ofrece la palabra? ¿Alguien quiere decir algo? O si no, sigo yo nomás. Bueno, lo que yo creo que tenemos que verificar precisamente lo que yo entiendo por lo que se ha dicho el director acá, que la ley de presupuesto dice
que se va a pagar un bono no menor, o sea, que no sea mayor que que llegue. El tope máximo de ese bono tiene que ser el de las personas de Magallanes, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo que está diciendo el señor Ortiz es que el dinero que está en el presupuesto dice que si alcanza para pagar exactamente se calculó para pagar esa cantidad a las manipuladoras de las zonas extremas, que son exactas, que parece que han aumentado ahora, el número parece que ha aumentado un poco ahora, pero al momento de decidir había un número de manipuladoras que se beneficiaban exactamente con la cantidad de dinero que estaba disponible. Yo creo que ese es el punto, ese es el problema. Don Jaime, ¿quiere decir algo? No sé qué es lo que es esto. ¿Quién presentó este cuadro? No sé. Yo sí, por favor, adelante. Lo presenté yo porque era lo que percibían las manipuladoras y lo que percibían el cuadro que mandó don José Ortiz. Sí. Perdón, don Jaime, sí. Es que dale el micrófono a don Jaime, por favor. Ahí está. Sí. Bueno, gracias, presidente. Efectivamente, bueno, con el señor Ortiz y con las dirigentes de las demás federaciones hemos discutido este punto ampliamente. Entendemos que no hay un acuerdo, entendemos que hay dos interpretaciones. Nosotros la interpretación que tenemos, que a diferencia de otros bonos, como dice el señor Ortiz, que era el bono de gratificación garantizada, que era una situación igual para todas, al igual que los bonos que nosotros entregamos en nuestras bases de licitación, que hay varios bonos y se han logrado muchos triunfos para las trabajadoras que son iguales para todos. Este bono tenía una característica que era diferenciado, que era un bono porque se iba a hacer algo equivalente a lo que reciben los funcionarios públicos, y así entendemos. Efectivamente nosotros no tuvimos el día que se llegó al acuerdo, pero nosotros entendemos que no existe un acuerdo que fije el bono 100.000 pesos, sino que fije un acuerdo que buscaba equiparar situaciones. Y la situación era la del funcionario público, y eso es lo que estamos ejecutando al día de hoy. Si nosotros hubiese alguna redefinición, algún nuevo acuerdo, nosotros siempre vamos a estar disponibles a analizarlo. Pero es importante señalar, como le dije, nosotros tenemos muchísimas glosas de muchísimos beneficios en que se fijan montos, pero luego hay resoluciones que fijan la forma de asignarlos o los montos que las personas van a recibir, y eso no en ningún caso obliga a ejecutar el 100% de las glosas. Estas son glosas que buscan cubrir situaciones que se determinan para grupos de personas o grupos de beneficiarios, y esas glosas generalmente tienen un excedente porque son glosas que se fijan con un poco pasadas para asegurarnos que a nadie les falte. Y siempre por eso hay un excedente. Nosotros creemos que esta es una glosa de esa característica, se fijan montos, si esos montos son para un grupo de personas, se cubre y puede haber un excedente o no. En ningún caso esta sería una glosa en que la plata se reparte entre el listado de personas que son beneficiarias. No ocurre así con la beca presidente, no ocurre así con otras becas. Simplemente una vez que se cubre la totalidad de los beneficiarios, hay un remanente de saldo, y ese saldo no se reparte entre los beneficiarios, sino que se reintegra al Tesoro Público. Bien, el senador Lagos. Presidente. Sí, buenas tardes. Aprovecho de saludarlos a todos. He estado siguiendo atentamente el debate. Recuerdo perfectamente cuál fue la discusión de presupuesto en el año 2018-2019 para poder incluir el bono de zonas extremas para las manipuladoras de alimentos, ¿ya? Te recuerdo más que esto se logró hacer la última vez a la hora 1/10 de la discusión del presupuesto, de la mixta de presupuesto y con el Senado. O sea, esto fue, yo me acuerdo, este es un tema que ha estado muy presente. Ahora bien, sin perjuicio de lo señalado por el director, por el señor Toa, ¿ya? Y que es lo que hace, y lo digo con mucho respeto, él da la respuesta que tiene que dar el director de la JUNAEV, porque se atiene a la glosa. Lo que yo quiero plantearle a mis colegas, más que al director, que como él bien dijo, si cambian la resolución o cambian el acuerdo, tenéis que seguirlo, es buscar o cambiamos el acuerdo o nos ponemos de acuerdo de qué vamos a hacer, porque en estricto rigor, ¿ya? Yo entiendo, me puede corregir los que tienen más experiencia, que hay quienes han tenido responsabilidades regionales, ¿ya? Algunos de ustedes han sido alcaldes, otros, etcétera, pero los bonos o las asignaciones de zonas extremas
por definición, son asignaciones, recursos, plata que se asigna en función no exclusivamente de la labor que se realiza, que importa, porque por eso se dice para manipuladoras, para asistentes de la educación, o sea, importa qué labor se está realizando, pero lo fundamental es en la zona en que se realiza. Por eso que es un suple, es un suplemento, es una asignación adicional que se hace cargo de una realidad geográfica, económica. Eso es lo que yo entiendo que son y por eso hablamos de zonas extremas. O sea, hasta en la Constitución, cuando tenemos las cualidades especiales de Isla de Pascua, Juan Fernández, en la reforma constitucional, es para hacernos cargo de zonas distintas de Chile. Entonces yo entiendo que cuando se habla de zonas extremas, hay que combinar la labor o la función, obviamente, porque tiene que estar indicada para qué funciones se ocurre eso, o si es para todo el sector público. Y segundo, varía en función de la zona extrema. Yo entiendo que eso siempre ha sido así. Si no es así, me voy a corregir. Entonces, lo que a mí, no digo que sea culpa de la Junaed, no quiero, pero tal vez del Ejecutivo, y yo he trabajado en el Ejecutivo antes, o sea, me he hecho la culpa si quieren, es que cuando se discute en el presupuesto las glosas, en vez de entrar y poner un guarismo, se pone una fórmula que no dice cuánto es realmente. No dice, o sea, uno puede entender cómo lo van a calcular, pero no dice acá. Aquí no dice, yo la he leído 10 veces la glosa y no dice 100.000 pesos. Dice que el valor de este bono para cada zona extrema, corresponde a trabajadoras con jornada completa. No obstante, se pagará de forma mensual y del mismo modo al resto de dichas trabajadoras con contrato parcial en proporción a las horas de contrato. Y mediante resolución de la Junaed, que esté aprobada por la Dirección de Presupuesto, se regulará la forma y modalidad en que se efectuará la transferencia de monto. ¿Me explico? Entonces, yo creo que lo que tenemos que preocuparnos nosotros, no sé si podemos arreglarlo con efecto retroactivo, pero sí en esta ley de presupuesto. Por eso pedí la palabra, señor presidente, porque estamos comenzando a ver el presupuesto ahora. Ya se presentó ayer se presentó el presupuesto. Es para modificar esa glosa o aclarar esa glosa definitivamente, porque dar la pelea ahí. Porque, de lo contrario, siempre van a haber zonas que van a tener distinto. Y yo entiendo que lo de las zonas extremas no podemos perderlo de vista, podemos cambiar el criterio, pero zonas extremas es que el tema de la zona, del lugar geográfico, hace una diferencia a la hora de la asignación. Por eso, que seguramente en la región metropolitana, o en Valparaíso, para esos efectos, que en mi región, los bonos de la manipuladora de alimentos, en Valparaíso, en Viña, no tienen ninguna relación con Isla de Pascua, que son de 100.000 pesos, porque no se entiende que son extremas Valparaíso. Entonces no es un bono a la función exclusivamente, es un bono a la zona extrema. Y yo quiero que eso tenemos que aclararlo, porque también uno puede decir, mire, no, la manipuladora le va a dar 100.000 pesos más, y eso se puede establecer, se puede discutir. Pero si es por zonas extremas, siempre va a haber un minuto en que no todas las zonas son tratadas de la misma forma. Yo no sé cómo se hace ese cálculo, ¿eh? Le digo, me declaro incompetente para saber por qué en Coyhaique o en Punta Arenas o en Arica, Parinacota tiene que ser distinto más o menos, ¿no? Ahí ya me supera. Pero ese es el que está detrás. Perdone que me tome todo este tiempo, presidente. Pero es para tratar de ayudar a solucionar este problema. Senador Lago, le agradezco mucho su intervención porque nos aclara mucho. En realidad, hay muchas glosas en el presupuesto que contienen una cosa parecida. Dicen no más de o hasta tanto dinero se va a pagar en tal cosa, ¿no? Y después, claro, por cierto, hay que dictar una resolución en este caso de Junaed respecto de cuánto se va a pagar sobre la base de que no se puede pasar de tanta plata. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí derechamente es conversar este tema con la gente, durante el curso de la discusión del presupuesto, con la dirección del presupuesto y ver si es posible buscar alguna solución a esto. Porque a mí también me parece que es cierto, como usted dice, que nosotros tenemos que representar a los trabajadores de zonas extremas y el senador Durán y yo no creemos que no entendemos por qué la zona extrema nuestra es menos importante que la otra zona extrema. Esa es la realidad. Tenemos necesariamente que... Es que ahí está el debate, presidente. Ese es el tema. Palabra. Aquí se dio un beneficio. Aquí se dio el beneficio. Palabra, señor presidente. El beneficio del bono a los manipuladores de zona extrema. El problema es que no es el mismo beneficio para todas. Ya. Senador Luzzoni y después senador Durana. No, yo quería aclarar lo siguiente. Vamos por el buen camino. Existen las zonas extremas. Aquí hay que
a la pregunta, no sé, de mi colega Lago, ¿por qué hay zonas extremas? Bueno, este es el país en que nacimos y hay que aceptarlo como es. Lo que hay que tener claro que cuando yo me como un hot dog en Iquique, me vale 300 pesos. Y yo me lo como el mismo hot dog en Santiago, en Ahumada, me va a costar 150. Ese es el tema así simple con un hot dog. Existen las zonas extremas y todo es más caro en ambas zonas extremas. Lo que estoy total con mis colegas, que debemos fijar nosotros, es la tarea nuestra, a eso nos pusieron acá, que ese equilibrio sea perfecto. ¿Cuánto es lo que debe ser? Son las 100 lucas que se necesitan, 100, pero serán para Coyhaique, etcétera, etcétera, o si esto escapa a la zona extrema y es algo que se paga por igual a todos los chilenos. Y no puede ser que un ministerio diga una cosa, el otro otra. Estas tienen que ser políticas nacionales. ¿A quién le corresponde? A nosotros, junto al gobierno de Chile y sus funcionarios, poner el equilibrio para todos. Eso es lo que aporto. Muchas gracias, senador de Iquique. Gracias, colega. Senador Durana. Presidente, yo quiero recoger las palabras del senador Lago Weber y creo que esta comisión debiese tomar un acuerdo y enviar un oficio, si así le parece, a los miembros de la comisión, a la subcomisión de presupuesto, que me imagino que es la que finalmente ve esta parte específica del beneficio de zonas extremas a las manipuladoras de alimentos, de tal manera de poder recoger el sentido de error que nosotros vemos y evaluamos, entendiendo de que el sentido de lo que se quiso legislar y lo más probable es que se llevó a la glosa presupuestaria de zonas extremas, pero obviamente sobre la base de querer igualar el beneficio a las manipuladoras de alimentos. Yo entiendo la posición de don Jaime, desde el nivel de responsabilidad pública que él tiene, obviamente tenía que fijar los parámetros que le correspondía utilizar. Yo no tengo por qué hacerle una crítica, porque finalmente el día de mañana la Contraloría le podría haber preguntado por qué usó o quién determinó la interpretación de que finalmente tenía que pagar un monto u otro monto. Al final, querramos o no, la pelota está en la cancha nuestra, y pedirle a la subcomisión de presupuesto que tiene la glosa presupuestaria a cargo de la JUNAEP, poder enmendar este error y decirle a don José, como representante de las manipuladoras de alimentos, que creo yo que finalmente estas cosas las podemos corregir a futuro. Pero hacia atrás, lamentablemente, hay que estar muy atentos en la forma en que finalmente funciona el servicio público, porque nosotros legislamos una cosa, pero lamentablemente eso finalmente cae en el sistema administrativo público de una glosa presupuestaria, que tal como lo manifiesta don Jaime, lamentablemente funciona a través de la interpretación que él le entregó para el pago del beneficio de zonas extremas. Por lo tanto, presidente, es la opción que podemos tener para tratar de enmendar el error. Gracias, don Jaime. Bueno, senador Piu, por favor. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al director de JUNAEP, Jaime Toá, a los senadores presentes. También a quienes representan a las manipuladoras, don José Ortiz, en el sentido de darle la tranquilidad que este tema no solo se está tratando, sino que llegó en forma muy oportuna, tal como señaló el senador Ricardo Lago, con el que compartimos esta región de Rapa Nui y La Pascua hasta los Andes. Es el momento ideal, este es el momento para revisar la glosa presupuestaria y que sea precisa. De eso lo tenemos que preocupar. Y también, y esto era lo que quería agregar, presidente, el director de la JUNAEP nos dijo la importancia de la alimentación. No solo nos quedemos en el bono de la manipuladora, sino que en la calidad que reciben los alimentos los niños, especialmente incorporar productos del mar. Estamos viendo la forma de hacerlo. Nosotros consumimos muy poco pescado,
Y algo que también la JUNAEV tiene que es trascendente es el tema tecnológico. En séptimo básico se entregan a los niños y niñas con el programa Yo elijo mi PC, un notebook. Y esto es maravilloso. El problema, estuve revisando en la región nuestra, a las 38 comunas se demoraron 5 meses, de abril hasta septiembre más o menos, este proceso. Y esto obviamente llega un poco tardío. Entonces, no solo si podemos revisar en la glosa la asignación correcta en los programas Yo elijo mi PC, sino que ver la fórmula para que los recursos lleguen temprano en el año, se liciten y se entreguen todos, ojalá, a más tardar en abril, para que así estos puedan ser usados. O sea, no solo hacer control presupuestario de la asignación, sino que cuándo se asigna para lograr los efectos que estamos esperando. Pedir eso, si pudiéramos en la comisión también revisarlo, presidente. Muchas gracias. Como no, senador, con mucho gusto le traspasamos este tema a don Jaime, que estoy seguro, parte de la ACE, que si viene por acá es porque todos le vamos a plantear algún tema que tenemos con su dirección. Bueno, yo quiero francamente dejar esto hasta aquí, si les parece, porque en realidad ya tenemos un acuerdo, entiendo yo, que vamos a tratar este tema en el marco de la Comisión de Presupuestos y tratar de aclararlo bien para que, respecto de qué manera se van a asignar estos bonos, y agradecerle mucho al director su paciencia y su disposición a ir a conversar con nosotros esto. Nosotros tenemos, quiero decirlo, que es importante, tal vez debería haber partido por eso, excelentes referencias acerca de cómo funciona hoy día la JUNAEV, cómo ha funcionado bajo su dirección, y por lo tanto esto no tenía por objeto formularle ninguna crítica, sino que aclarar algo que nos interesa, pues nos lo han planteado dirigentes sindicales y trabajadoras de nuestras regiones, ¿no? Y eso es nuestra obligación. Pero vamos a tratar este tema en la subcomisión de presupuestos, con ayuda de los senadores Durana y Lagos, por cierto, que espero que nos lleven a buen puerto en esta materia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. No tenemos otro tema hoy, secretaria, ¿no? Salvo lo que ya le planteamos el senador Durana y yo, que por favor reitere el oficio al ministro de Hacienda, que nos diga si va a haber o no el PETSE, el Programa Especial de Zonas Extremas, que nos prometieron respuesta hace mucho tiempo sobre él. Lo voy a reiterar, presidente. ¿Algún otro senador tiene algún otro tema que plantear hoy día, senador Soria? Yo diría que nosotros podemos hacer una insinuación a nuestras comisiones que participan en otras comisiones, pero si no, aquí quedamos en cero. Esta es una reunión como de carnaval, pasémosla bien, nomás conversemos todo y dejamos peor que antes la cosa. Yo creo que nosotros debemos dar, si usted nos llamó a reunión, presidente, de aquí demos una idea y démosla nosotros, a nuestros otros colegas y a otras comisiones, si no, ¿para qué nos reunimos? Bueno, o sea, aquí hay que ser ejecutivo y nosotros podemos plantearnos, pues aquí está la gente toda deseosa de hacer las cosas, no hay nadie en contra aquí, todo a favor. Bueno, mandemos nosotros la idea, que nosotros lo planteemos en la subcomisión de presupuesto que corresponde, la necesidad de aclarar esto. Como ha dicho el senador Lagos, yo recuerdo también muy bien, esto salió a la noche, casi madrugada, el día del presupuesto del año 2018. Lo que corresponde, señor presidente, para darle tranquilidad al senador Soria, y si no, bueno, ya, si no, mala pata, si no, nomás. Yo entiendo lo que vamos a hacer nosotros, junto con ser los oficios correspondientes, vamos también a oficiar a la subcomisión mixta número 4 de presupuesto, que es la que ve la cartera de educación, ¿ya? En donde además, por lo menos yo hablaré con los colegas míos que están ahí para hacer ese punto. Yo estoy en otras subcomisiones, no estoy en todas las comisiones de presupuesto, entonces la subcomisión hay que plantearlo por primera vez, y después en la mixta de presupuesto probablemente tal, que empieza a sesionar todo el mes de noviembre de manera conjunta, y después en la sesión de sala del Senado, que entre nosotros tenemos todos, hay 3 instancias donde plantear este tema, y esa es la que yo entiendo que vamos a hacer, que esas 3 instancias vamos a plantear el tema, o de que el gobierno adopta el criterio de un guarismo único, o explica bien por qué razón algunas zonas extremas están más perjudicadas que otras. No hay de otra acá. Entiendo yo que yo entendía que ese era el valor agregado a esta reunión, aparte de haber escuchado a las personas y que nos permita tomar ese curso de acción. Ahora, si alguien tiene una idea mejor o más eficaz al corto plazo, yo la podría evaluar, pero no se me ocurre ninguna otra a esta altura. Muy bien. No sé, yo creo que estamos de acuerdo en que vamos a llevar eso a la subcomisión cuarta, la que lleva la cuestión de educación, cuando se ponga este tema, cuando pasemos no solamente por la JUNAEV, hay varias otras instituciones que tienen este tipo de bonos también,
y después la llevaremos, como él dice, a la Comisión General Mixta y después a la sala. Esa es la forma de hacer las cosas. Yo estoy seguro que algún acuerdo razonable vamos a llegar. Senador Durana. ¿Cuándo llevamos la cosa? ¿Cuándo lo hacemos si no la estamos haciendo? Ya no estamos corriendo. Senador. Y como dice Ricardito ahí, y lo que pasa, que se la come el del frente. No. Pero senador Soria, no me como nada. Senador Soria, no como senador Soria, casa, como usted, bien, su familia. Senador Soria, no me corresponde a mí, no me corresponde, pero le extiendo una invitación para que usted mañana a las 10:30 de la mañana se incorpore a la Comisión Mixta de Presupuesto, que tiene derecho a participar como senador de la República, aunque no sea miembro, donde va a hablar el ministro de Hacienda sobre el presupuesto de este año y el director de presupuesto, que tiene que hablar sobre el informe de las finanzas públicas, y va a haber una instancia de preguntas y respuestas, donde ahí puede ser la primera vez que se puede abordar este tema, y usted está invitado a hacer ese punto también, como lo voy a hacer yo por mi parte. ¿Ah? Eso bueno, el día viernes. Y a partir del lunes, en la subcomisión número 4, todas las veces. Yo no voy a esa comisión. Este es mi equipo. Pero se puede ir, es senador, tiene derecho. Sí, Miguel, nosotros hagamos la cosa, yo solo no, yo no vine a lucirme acá. Yo voy a estar ahí igual, así que yo trabajo en eso. Yo voy a mi comisión no va a decir nada, no digo nada nomás. No, si su comisión va a decir... Yo lo invito a la mía para que vaya a la mixta. Pido que guardemos silencio, senador Durana. ¿En otro tema o el mismo? No, otro tema. Dos temas que son puntuales. Senador Insulza, en alguna reunión habíamos quedado de que íbamos a volver a sesionar el tema de la ciudad de Puerto. Ya, sí, yo creo yo pensaba citar la próxima semana, pedirle al señor ministro de Obras Públicas que me diga quién viene, porque la comisión de portuaria está ahí, y a la ministra se pueden invitar a la ministra y a la persona que el ministro de Obras Públicas. Sería importante que a lo mejor puedan venir los representantes de los puertos. También podríamos invitar, pero yo diría que primero queremos la política. Un tema que ha estado siempre siguiendo senador. Y luego podemos pedir que vengan algunos directores de puerto, director de Puerto de Iquique. Lo otro que le quería pedir, senador Insulza, es pedirle a la secretaria de la comisión, ya con 2 años de experiencia que por lo menos muchos acá tenemos, hay algunos temas que son sumamente importantes que analiza la Comisión de Zonas Extremas. Hoy día vemos el tema de las manipuladoras de alimentos, está también la zona extrema de las universidades, está también la zona extrema de las FISAM, de salud. Tenemos un tema pendiente también hay varios temas. Entonces, yo participo en la 3ª subcomisión de presupuesto. Yo le voy a informar a la señora Magdalena para que cuáles son los ministerios que yo vemos en esa subcomisión. Vemos que el senador Lagos está en la 4ª. Veamos quiénes están en la 2ª y la 1ª, de tal manera que aquellos temas que hemos visto, luchémoslo y tratemos de sacar alguna resolución en este presupuesto año 2021. Eso quería hablar. Yo en realidad habría recordado que tenemos pendiente también con la 4ª comisión, con la educación, el problema de las universidades de zonas extremas, efectivamente, que tienen curiosamente un problema igual. Tienen el problema de que ahí no les están dando plata para pagar el bono de zonas extremas. Así es, y creo que lo tienen que sacar del presupuesto ordinario. Y que el PETSE también deberíamos ver en qué subcomisión está Gobierno Interior para ver el plan de zonas extremas. Y más que mandar una carta, yo creo que ahora es donde nosotros debiésemos influir en la discusión presupuestaria. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a tener la próxima semana, vamos a tratar de reunirnos para esto y para la cosa de puerto, y en todo caso en esto podemos verificar claramente los temas pendientes de esta comisión, eso lo vamos a hacer con la Secretaría, en qué comisión está. Estupendo. Poder informar de quién de esta amplia comisión de zonas extremas, que por información de don Jaime son 16 senadores, que podemos informar en qué caso está cada una, en qué área está cada uno de los senadores para poder encargarle los temas que a esta comisión interesa. Y al mismo tiempo citaríamos a puerto entonces a la ministra de Transporte y ya a la dirección correspondiente del Ministerio de Obras.
Si no hay otro tema por tratar, le agradezco mucho su presencia. Habiendo agotado nuestra agenda, se levanta la sesión. Muy buenas tardes. Muy bien. Hasta luego, don Jaime. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego, don José. Hasta luego, presidente. Muchas gracias.